Si vuestro ordenador huele a chamusquina, voy a mostraros varios ejemplos y lo que podéis hacer en cada caso, porque no en todos los casos el ordenador está perdido. Bien, lo normal es que en el ordenador el olor a quemado salga de aquí atrás. ¿Por qué? Porque es básicamente la fuente de alimentación y la salida de la ventilación, y por lo tanto el olor a quemado seguramente que saldría de aquí. Pero tenemos que aprender a diferenciar los tipos de olor a quemado. Y para eso voy a poneros varios ejemplos. En el ejemplo número 1, habéis escuchado, de pronto estáis con el ordenador y habéis escuchado como un chasquido, una cosa así, algo así, y de pronto ha salido un poquito de humo por aquí. Pues bien, en ese caso, aunque el ordenador siga funcionando y podéis encender y apagar y parezca que siga funcionando normalmente, lo que tenéis que hacer es apagar y sustituir la fuente de alimentación. Significa que algo de dentro, algún condensador, algo ha petado y por lo tanto hay que cambiarlo. O en mi caso, yo lo que haría sería sustituir la fuente de alimentación por una nueva. Por ejemplo, si tengo este caso, que es claramente se ve que es una fuente de alimentación baratilla, pues si el ordenador no merece la pena, pues compréis otra baratilla, y si merece la pena, o sea, sé que es algo que necesitáis y que lo usáis mucho, pues comprar una buena fuente de alimentación. Ese sería el primer caso. En el segundo caso no sabéis qué es, pero huele un poco a quemado. O sea, sí, estáis en la habitación usando el ordenador y de pronto salís un rato, luego entráis y huele como a metal caliente. Es algo extraño. Pues bien, en ese caso no pasa absolutamente nada. Eso suele pasar sobre todo cuando lleva el ordenador un tiempo apagado, sin usar, o cuando, por ejemplo, acabáis de comprar el ordenador y acabáis de encenderlo. Normalmente el metal frío, cuando se calienta, emite un cierto olor. Suele pasar mucho en las calefacciones. Cuando dejáis en verano de usar la calefacción y luego los primeros días que la ponéis en invierno, sobre todo el primer día, la calefacción huele, pues eso, como a metal caliente. En ese caso no pasaría absolutamente nada. Incluso si es algo que ocurre y que os dais cuenta cuando salís de la habitación y volvéis a entrar, si no es un olor muy fuerte, no tenéis por qué hacerle caso y no pasaría absolutamente nada. Porque sencillamente es eso, el metal que está frío que se empieza a calentar. Eso sí, vigilad que no se caliente muchísimo porque a lo mejor tenéis algún fallo en algún ventilador y no está disipando bien el calor. Por lo tanto, hay que asegurarse que los ventiladores funcionan, que internamente mirar con algún programa de testeo y comprobar que la temperatura del procesador y de la tarjeta gráfica van bien, y a partir de eso, ningún problema. Y luego, tercer caso, y tengo que decir que es uno de los más comunes, es el olor a plástico quemado. En algo que es bastante metal, de pronto empieza a oler a plástico quemado. Y en concreto es un olor como si se quemase un plástico como este. Y supongo que ya sabéis de qué va el tema, ¿no? Hay bastantes veces que incluso a mí me ha pasado bastantes veces que el ordenador empieza a oler a plástico quemado, o cuando te dan un ordenador lo enciendes y huele a plástico quemado y resulta que no veis lo que es, todo funciona normal, pero el olor es a plástico. En ese caso, retirad este conector de la placa base, porque seguramente es el conector que está dando problemas. En estos casos tenéis que retirar los conectores de la placa base y los conectores serían básicamente los dos conectores o varios que haya como este, dependiendo de la generación de vuestro equipo, y sobre todo el de la placa base, el grande, que puede ser, dependiendo de la antigüedad, de 20 o de 24. Entonces lo que hay que hacer es retirar y comprobar, tanto en la placa base como aquí, que nada está amarillo ni tiene un color marrón, sobre todo marrón. Que el caso es eso, podéis coger y olisquear un poco los conectores y ver si es el caso que esté quemándose alguno de estos conectores. Si es así, dependiendo de la cantidad de si está muy quemado o no, se puede hacer algo o no.
Lo que hay que hacer primero, y muy importante, es deshacerse de la fuente de alimentación. Y con deshacerse me refiero a retirarla y poner una nueva. Y en caso de que el conector de la placa esté quemado, o sea, en este caso, este conector que está aquí debajo, el grande, o el pequeñito que va por aquí, estén quemados, lo que podéis hacer, si el ordenador funciona bien, es intentar limpiar lo mejor posible que podáis, con un limpiacontactos o algo así, limpiar ese pin o ese contacto y luego conectar y vigilar que no se queme. En principio eso no suele pasar por culpa de la placa base, suele pasar más pues por culpa de la fuente de alimentación, porque ya tiene muchos años y empieza a fallar. Es el caso en el que me he encontrado yo más veces. La fuente de alimentación ya tiene muchos años, empieza a fallar y empieza a oler un poquito, pues eso, como a plástico quemado. Y en esos casos, en la mayoría de las veces, es o un conector o el otro. En esos casos tienes que retirar los conectores, ver si está o no quemado y sustituir la fuente de alimentación por otra. Y si el conector está quemado, muy quemado o un poco quemado, pues ya ver cuáles son tus opciones. Porque también es muy común que el conector al quemarse se suelde al otro conector y cueste muchísimo quitarlo. Y el conector en sí ya esté quemado y no sería demasiado bueno usarlo. En esos casos, pues a lo mejor si tenéis algún contacto o algún amigo, alguien que sepa bastante de electrónica, pues podéis intentar que os cambie el propio conector de la placa base y os ponga otro. Con eso se solucionaría el problema. Y si no, pues podéis probar eso, a poner una fuente nueva y vigilar que no se queme, claro. Y ya por último, otros sitios donde se puede llegar a dar un calentón y empezar a oler serían los ventiladores, que no es muy común que el hecho que se estropee un ventilador y empiece a oler, y sobre todo en la pasta térmica que hay encima del procesador, que la pasta se va secando, aunque ya os digo que normalmente no suele oler mucho, no hace un olor a chamusquina, sería más bien el procesador que no disipa y el procesador iría, pues eso, calentando en general todo el resto, al no tener disipación, calentando sus alrededores, y eso emitiría un cierto olor, pero tampoco sería un olor muy fuerte. Los principales problemas, la verdad es que suelen venir dados por la fuente de alimentación. Así que, como suelo decir en este canal, comprad siempre una buena fuente de alimentación. Y aún así, las buenas también se estropean. Y nada más con respecto a qué puedes hacer si tu ordenador huele a chamusquina. Un saludo y hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Si no te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Y si quieres ver más, suscríbete y dale a la campanita. Y si quieres colaborar con el canal, siempre puedes hacerlo a través del link de Patreon que se encuentra en la caja de comentarios. Un saludo.